Esta historia la tengo que contar porque llevo 3 años cargando con ella, y necesito que alguien más sepa lo que vi. Trabajo haciendo mudanzas, tengo mi propio camioncito, y me dedico a esto desde hace como 8 años. Viajo por todo el norte del país moviendo muebles, electrodomésticos, lo que sea. La mayoría de mis viajes son de día, pero a veces me toca manejar de noche cuando los clientes tienen prisa o cuando quiero adelantar camino para llegar temprano al día siguiente. Salí de Durango como a las 9 de la noche con el camión vacío, regresando a casa después de entregar una mudanza grande. Iba tranquilo, escuchando podcast de deportes. Cuando empezó a llover, no era una lluvia normal, era de esas lluvias del norte que caen como si alguien estuviera tirando cubetas de agua. La visibilidad se puso horrible. Apenas podía ver la carretera. Decidí bajarle a la velocidad y prender las intermitentes. Llevaba como 1 hora bajo esa lluvia, cuando vi algo que me hizo frenar casi de golpe. En el acotamiento, bajo la lluvia, había 3 niños parados, 3 niños empapados, sin paraguas, sin nada, solo parados ahí viéndome pasar. Me quedé helado. ¿Qué hacían 3 niños solos en la carretera a esas horas, y con esa lluvia? No había casas cerca, no había nada, solo carretera y monte. Retrocedí en reversa hasta donde estaban ellos. Bajé la ventanilla y les grité preguntándoles qué hacían ahí. Los 3 me miraron pero no dijeron nada. Eran 2 niñas y un niño, como de 8 o 9 años. Vestían ropa normal, pantalones de mezclilla, sudaderas, pero estaban completamente mojados. Lo que más me impactó fueron sus caras. No se veían asustados ni perdidos, solo me miraban fijamente sin expresión alguna. Les volví a gritar que subieran, que los iba a llevar al pueblo más cercano. No se movieron. Me empecé a desesperar porque la lluvia seguía cayendo fuerte, y yo estaba ahí parado en medio de la carretera. Me bajé del camión bajo la lluvia y caminé hacia ellos. Cuando estuve más cerca, como a 3 metros, les pregunté si estaban perdidos, si necesitaban ayuda. El niño, que estaba en medio de las 2 niñas, levantó su brazo y señaló hacia adelante, hacia la carretera. Le pregunté qué había adelante, si ahí vivían. No me contestó, solo seguía señalando. Las niñas tampoco decían nada, solo me miraban con esos ojos vacíos. Sentí un nudo en el estómago. Algo no estaba bien, pero no sabía qué. Insistí en que subieran al camión, que no los podía dejar ahí bajo la lluvia. Entonces pasó algo que nunca voy a poder explicar. Los 3 al mismo tiempo voltearon a ver hacia adelante, hacia donde el niño había señalado, y empezaron a caminar. Les grité que esperaran, pero no me hicieron caso. Caminaban despacio, uno al lado del otro, como si la lluvia no existiera. Los seguí gritándoles, incluso corrí un poco detrás de ellos, pero cuando estaba a punto de alcanzarlos, desaparecieron. Así nada más, como si se los hubiera tragado la oscuridad. Me quedé parado ahí bajo la lluvia, buscándolos con la vista, pero ya no había nada. Solo la carretera vacía y el sonido de la lluvia golpeando el pavimento. Regresé corriendo a mi camión, empapado y temblando. No sabía si era por el frío o por el miedo. Arranqué rápido y seguí adelante, hacia donde los niños habían señalado. Manejé como 10 minutos más, chequeando los lados de la carretera, esperando verlos de nuevo, o al menos encontrar alguna explicación. Entonces vi algo adelante que me hizo pisar el freno de golpe. Había un carro volcado en medio de la carretera, un carro blanco, completamente destrozado, con las llantas para arriba. Las luces de emergencia ya no funcionaban. Se veía que llevaba ahí un buen rato, pero lo raro era que no había señales de tránsito, ni conos, ni nada que indicara que había un accidente. Me bajé con mi linterna y me acerqué con cuidado. La parte del frente estaba completamente aplastada, los vidrios rotos, las puertas abolladas. Alumbré el interior del carro y gracias al cielo no había nadie adentro, pero en el asiento trasero vi mochilas escolares. 3 mochilas pequeñas, de esas que usan los niños de primaria. Una era rosa con brillos, otra azul marino, y la tercera roja con el dibujo de un superhéroe. Sentí que se me erizaba toda la piel. Busqué alrededor del accidente, alumbrando con mi linterna, gritando por si alguien necesitaba ayuda.
Caminé como 50 metros en ambas direcciones, pero no encontré a nadie. Llamé a emergencias y reporté el accidente. Les di la ubicación exacta, el kilómetro 112. Me dijeron que enviaban una patrulla de inmediato. Mientras esperaba, me quedé dentro de mi camión con las puertas cerradas. No podía dejar de pensar en esos 3 niños señalando hacia adelante, hacia donde estaba el accidente. La patrulla llegó como 20 minutos después, junto con una ambulancia. Les conté todo, lo del carro volcado, y también lo de los niños que había visto antes. El oficial me pidió que lo acompañara a revisar el carro. Cuando llegamos, sacaron las mochilas y las revisaron. En cada una había útiles escolares, loncheras y unas identificaciones de una escuela primaria de un pueblo cercano. Según las credenciales, eran 2 niñas y un niño. El oficial hizo unas llamadas y después de un rato me dijo algo que me dejó sin palabras. Ese accidente había ocurrido hace 6 meses. Una familia que viajaba de regreso a su casa después de visitar a unos familiares. Los papás habían resultado heridos, pero los niños desaparecieron. Nunca los encontraron. Buscaron por días, por semanas, pero era como si se los hubiera tragado la tierra. El caso seguía abierto. Le describí a los niños que yo había visto. Las edades coincidían, incluso la ropa que me describieron los padres era similar a la que llevaban puestos cuando los vi, pero según el oficial, era imposible que siguieran ahí después de 6 meses. Me preguntó si estaba seguro de lo que había visto, si no había estado cansado o confundido por la lluvia. Le juré que los vi tan claros como lo estaba viendo a él en ese momento. Me tomaron mi declaración completa y me dejaron ir. Mientras me alejaba del lugar, miré por el espejo retrovisor y vi a los oficiales revisando los alrededores con sus linternas. La lluvia ya había parado. Seguí manejando, pero ya no pude concentrarme. Llegué a mi casa como a las 4 de la mañana y no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía a esos 3 niños parados bajo la lluvia, señalando hacia adelante. Días después intenté buscar más información sobre el caso. Encontré notas en periódicos locales sobre la familia y el accidente. Había fotos de los niños. Eran exactamente los mismos que yo había visto en la carretera. Hasta la ropa era idéntica. Según las noticias, los padres nunca se recuperaron de la pérdida y seguían buscando a sus hijos, convencidos de que estaban vivos en algún lugar. He vuelto a pasar por ese kilómetro como 20 veces desde entonces. Siempre de día, nunca de noche. A veces me detengo y miro hacia el lugar exacto donde los vi. Ya no hay rastros del accidente, ya limpiaron todo. Pero sé que ellos siguen ahí, esperando a que alguien vea su señal, esperando a que alguien encuentre lo que quedó de ellos. Y lo más escalofriante es que varios compañeros míos del trabajo me han contado que ellos también han visto niños en esa carretera, siempre de noche, siempre bajo la lluvia, siempre señalando hacia el mismo punto, como si estuvieran tratando de decirnos algo que nunca vamos a entender. Trabajo como repartidor de medicamentos desde hace casi 8 años. Mi ruta cubre varias ciudades del norte, y créeme cuando te digo que he visto de todo en las carreteras. Pero lo que me pasó en la carretera Federal 45, entre Chihuahua y Ciudad Juárez, fue algo que jamás voy a poder explicar. En ese momento, no sabía que esa entrega urgente me iba a cambiar la forma de ver las rutas nocturnas para siempre. Era mediados de octubre, como a eso de las 10 de la noche. Tenía que entregar un pedido urgente a una farmacia en Juárez antes de medianoche. La carretera estaba vacía, como siempre a esa hora. Solo mi camioneta y el asfalto oscuro extendiéndose kilómetros adelante. Llevaba puesta mi música, tratando de mantenerme despierto, cuando de repente, la radio empezó a fallar. Primero fue estática, luego silencio total. Intenté cambiar de estación, pero nada. Pensé que era problema de señal en esa zona. Seguí manejando, pero entonces noté algo extraño. El motor de mi camioneta sonaba diferente, como apagado, como si estuviera envuelto en algodón. Bajé la ventanilla para ver si era mi imaginación, y ahí fue cuando me di cuenta. No había absolutamente ningún sonido, ni el viento, ni el motor, nada. Era un silencio tan profundo que me dolían los oídos.
Mi respiración era lo único que podía escuchar, y eso me aterraba. Miré el velocímetro y marcaba 80 kilómetros por hora, pero sentía como si estuviera flotando. Las llantas no hacían ruido contra el pavimento. Aceleré, pisé el freno, nada producía sonido. Mi corazón empezó a latir más rápido, y eso sí lo escuchaba, retumbando en mis oídos como un tambor. Entonces lo vi. A unos 200 metros adelante, parado en medio de la carretera, había un hombre. Vestía completamente de blanco, como una camisa de vestir y pantalón claro. No se movía. Solo estaba ahí, de pie, mirando hacia mi camioneta. Toqué el claxon instintivamente, pero no salió ningún sonido. El silencio seguía siendo absoluto. Reduje la velocidad, sin saber qué hacer. El hombre seguía inmóvil. Cuando estuve a unos 50 metros, levanté la mano para hacerle señas de que se quitara, pero él no reaccionó. Frené por completo, deteniéndome a unos 20 metros de distancia. Desde ahí pude verlo mejor. No tenía rostro, o mejor dicho, donde debería estar su cara solo había un vacío oscuro, como un agujero negro que absorbía la luz de mis faros. Me quedé paralizado dentro de la camioneta. No sabía si retroceder, avanzar, o qué diablos hacer. El hombre sin rostro comenzó a caminar hacia mí, despacio, con pasos que no hacían ruido. Cada paso que daba, sentía que el aire se volvía más pesado, más denso. Mis manos temblaban sobre el volante. Cuando estuvo a unos 5 metros de mi parabrisas, se detuvo. Levantó su brazo lentamente y señaló hacia mi derecha, hacia el desierto oscuro que rodeaba la carretera. No entendía qué quería. Seguí mirándolo fijamente, sin atreverme a mover un músculo. Entonces, sin previo aviso, desapareció. Simplemente se esfumó, como si nunca hubiera estado ahí. En ese instante, todos los sonidos regresaron de golpe. El motor rugió. La radio volvió a sonar a todo volumen. El viento entraba por la ventanilla. Fue tan abrupto que grité del susto. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. Miré hacia donde el hombre había señalado, hacia el desierto a mi derecha. Al principio no vi nada, solo oscuridad. Pero entonces mis ojos se adaptaron y distinguí algo que me heló la sangre. A unos 100 metros dentro del desierto, había luces. Luces rojas intermitentes, como las de emergencia de un vehículo. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero apagué el motor de mi camioneta. Tomé mi linterna del asiento trasero y salí. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Caminé hacia el borde de la carretera y alumbré con mi linterna. Efectivamente, había un auto volcado en una zanja, con las luces de emergencia aún encendidas. Bajé corriendo por la pendiente, resbalándome con las piedras sueltas. Cuando llegué al auto, vi que era un sedán gris, completamente destrozado del lado del conductor. Me asomé por la ventanilla rota y vi a una mujer inconsciente, atrapada por el cinturón de seguridad. Tenía sangre en la frente pero respiraba. Llamé inmediatamente a emergencias. Les di la ubicación exacta, el kilómetro donde estábamos. Mientras esperaba, intenté mantener despierta a la mujer, hablándole, diciéndole que la ayuda venía en camino. Ella abría los ojos de vez en cuando, murmuraba algo que no podía entender. La ambulancia llegó como 20 minutos después, junto con la policía de caminos. Los paramédicos la sacaron con cuidado del auto y la subieron a la ambulancia. Uno de los policías me preguntó cómo había encontrado el accidente, porque desde la carretera era prácticamente imposible de ver, especialmente de noche. Le conté toda la historia. Lo del silencio, el hombre sin rostro, la señal hacia el desierto. El policía me miró con una expresión que no supe interpretar. Me dijo que esperara un momento y fue a hablar con su compañero. Cuando regresó, me preguntó si estaba seguro de la hora en que había pasado todo. Le dije que sí, que había sido hace menos de una hora. El policía negó con la cabeza y me mostró un reporte en su tablet. El accidente había sido reportado 5 horas antes por un testigo anónimo, pero cuando llegaron las unidades no encontraron nada. Habían buscado por kilómetros y nunca vieron el auto. Según sus registros, yo no debería haber encontrado nada ahí. Me quedé sin palabras. No tenía sentido. El auto estaba ahí. La mujer estaba viva, pero según ellos, habían peinado esa zona, hacía horas,
y no había nada. El policía me dijo algo que nunca voy a olvidar. No es la primera vez que pasa algo así en este tramo. Hay conductores que ven cosas, que encuentran accidentes que no deberían estar ahí, como si alguien o algo los guiara. Me dejaron ir después de tomar mi declaración. Subí a mi camioneta y continué hacia Juárez, pero ya no pude concentrarme igual. Seguía pensando en ese hombre sin rostro, en el silencio absoluto, en cómo había señalado exactamente dónde estaba el accidente. Días después, investigué sobre la mujer que había rescatado. Sobrevivió, gracias a que llegué a tiempo. Los doctores dijeron que si hubiera pasado una hora más, no lo habría logrado. Hasta hoy sigo haciendo esa ruta, pero cada vez que paso por ese kilómetro, bajo la velocidad y miro hacia el desierto, no sé si fue un ángel, un espíritu, o algo que no tiene nombre. Solo sé que esa noche, el silencio me mostró algo que no debía estar oculto. Mira, te voy a contar algo que me pasó hace como 2 años, y que todavía me cuesta procesar. Soy chofer de autobús de pasajeros, de esos que hacen rutas largas entre ciudades. Llevo ya más de 12 años en esto. Conozco cada curva, cada pueblo, cada gasolinera del camino. Pensaba que ya lo había visto todo hasta aquella noche que hice la ruta de Monterrey hacia la frontera. Lo que viví esa madrugada me hizo replantear todo lo que creía saber sobre esas carreteras. Era un viaje nocturno, de esos que salen a las 11 de la noche y llegan al amanecer. Teníamos como 15 pasajeros, nada del otro mundo, gente normal, regresando a sus casas, algunos trabajadores, una señora con su niño. Todo iba tranquilo. Yo iba manejando mientras mi ayudante, el chavito que cobra los boletos, iba revisando que todos estuvieran cómodos. Como a eso de la 1 de la mañana hicimos nuestra parada técnica en una gasolinera. La gente bajó a estirar las piernas, comprar algo de comer. Lo típico. Cuando todos volvieron a subir, mi ayudante hizo el conteo de siempre. Me dijo que venían 16 personas. Le dije que estaba mal, que habían subido 15. Se rió y me dijo que tal vez no había dormido bien, que él los había contado 2 veces. Le resté importancia, pensé que yo era el que estaba cansado y había contado mal al inicio. Seguimos el camino. Como a los 20 minutos, uno de los pasajeros tocó el timbre para bajar en un crucero. Era un señor mayor que venía hasta adelante. Cuando se bajó, le dije a mi ayudante que ahora sí contara bien. Me confirmó que quedaban 15. O sea, el número correcto desde el principio. Le pregunté entonces, ¿quién había sido el pasajero extra que contó antes? Se quedó callado. Se asomó por el pasillo del camión mirando a todos. Y me dijo algo que me puso los pelos de punta. Jefe, no veo a nadie diferente, pero juro que conté 16. Seguí manejando, pero ya con esa espinita. Cada rato miraba por el espejo retrovisor, checando a los pasajeros. Todos dormían o iban en sus celulares. Todo normal, pero había algo en el ambiente que se sentía raro, como pesado. Es difícil de explicar, pero cuando llevas años manejando de noche, desarrollas como un sexto sentido para las cosas extrañas. Pasamos por un tramo bien solitario, de esos donde no hay absolutamente nada a los lados, solo monte y oscuridad. De repente escuché una voz detrás de mí, bien cerquita de mi asiento. Una voz de hombre que me dijo, ¿cuánto falta para llegar? Me giré instintivamente para contestar, y no había nadie. El asiento de atrás de mí estaba vacío, como siempre. Los pasajeros más cercanos estaban como a 3 filas de distancia, y todos iban dormidos. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Le dije a mi ayudante si había escuchado algo. Me miró confundido y me dijo que no, que él no había oído nada. Pero yo sé lo que escuché. Esa voz fue tan clara como si alguien estuviera sentado justo detrás de mí. Traté de calmarme. Pensé que era el cansancio, que tal vez había imaginado la voz. 10 minutos después, volvió a pasar. La misma voz, el mismo tono, preguntando lo mismo. ¿Cuánto falta para llegar? Esta vez no me giré. Solo miré por el espejo retrovisor, buscando algún reflejo. Algo que me explicara de dónde venía esa voz. Nada. Todos seguían dormidos. Mi ayudante esta vez sí me preguntó si estaba bien, porque vio mi cara de susto. Le conté lo que estaba pasando.
El chavito se puso nervioso también. Me dijo que él sí había sentido algo raro desde que salimos de la gasolinera, como si alguien lo observara todo el tiempo, pero no le quiso decir nada para no asustarme. Ahí fue cuando ambos nos dimos cuenta de que algo definitivamente no estaba bien. En ese momento no sabía que lo que vendría después me haría querer dejar este trabajo para siempre. Decidimos que en la próxima parada íbamos a contar otra vez a todos los pasajeros, bien contados, y revisar el camión completo. Pero antes de llegar a ese pueblo, como a unos 15 kilómetros, pasó algo que nunca voy a olvidar. Todas las luces del autobús se apagaron de repente. Los faros, las luces internas, todo. Me quedé manejando casi a ciegas, solo con la luz de la luna iluminando un poco la carretera. Pisé el freno suavemente para no causar pánico. Los pasajeros empezaron a despertarse, preguntando qué pasaba. Mi ayudante intentaba calmarlos, diciéndoles que era un problema eléctrico menor. Pero entonces escuchamos algo que nos dejó helados a todos. Pasos. Pasos caminando por el pasillo del autobús, desde el fondo hacia adelante. Pasos lentos, pesados, que retumbaban en el piso metálico. Todo el mundo se quedó callado, escuchando esos pasos que avanzaban entre los asientos. Una señora empezó a rezar en voz baja. El niño que venía con su mamá empezó a llorar. Yo seguía intentando que las luces volvieran, moviendo switches, lo que fuera. Los pasos seguían avanzando, cada vez más cerca de donde estábamos nosotros. Mi ayudante tenía su celular con la linterna prendida, alumbrando hacia el pasillo, pero no veíamos a nadie, solo escuchábamos los pasos. Cuando los pasos llegaron hasta donde terminaban los asientos de pasajeros, justo antes de llegar a nosotros, se detuvieron. El silencio fue peor que los pasos. Nadie se movía, nadie respiraba. Entonces escuché la voz otra vez, pero ahora todos la escuchamos. Esa misma voz que me había preguntado cuánto faltaba, pero esta vez dijo algo diferente. Ya llegué. En ese instante, todas las luces volvieron de golpe. El autobús se iluminó completamente, y todos miramos hacia donde habían venido los pasos. No había nadie, absolutamente nadie parado en el pasillo. Mi ayudante corrió hacia atrás, revisando cada asiento, cada rincón. Nada. Contó a los pasajeros otra vez. 15. Siempre habían sido 15. Aceleré sin pensarlo 2 veces. Quería llegar al siguiente pueblo lo más rápido posible. Los pasajeros iban asustados, algunos llorando, otros rezando. Cuando por fin llegamos a la terminal, como a las 4 de la mañana, todos bajaron corriendo. Nadie quiso quedarse ni un segundo más en ese autobús. Mi ayudante y yo revisamos el camión completo con las luces de la terminal. Checamos debajo de los asientos, el baño, el compartimento de equipaje, cada centímetro. No encontramos nada fuera de lugar, pero cuando íbamos saliendo, mi ayudante me llamó. Me mostró el asiento de hasta atrás, el del rincón. Había una marca en la ventana, como si alguien hubiera estado recargado ahí durante horas. Una marca de condensación, de aliento, formando un círculo en el vidrio. Pero ese asiento había estado vacío todo el viaje. Esa fue la última vez que hice esa ruta de noche. Pedí mi cambio a rutas de día, y nunca volví a manejar en esas carreteras después de las 10 de la noche. Mis compañeros choferes me han contado que no soy el único al que le ha pasado algo así. Hay rutas donde simplemente suben pasajeros que no deberían estar ahí, que no pagaron boleto, que nadie vio subir, pero que de alguna forma hacen el viaje contigo, y cuando llegan a donde tienen que llegar, simplemente desaparecen. Rodrigo Méndez, para servirles. Soy vendedor de refacciones automotrices y paso la mitad de mi vida en la carretera, visitando talleres y distribuidoras por todo el país. Llevo en esto como 15 años, y si algo he aprendido es a conocer cada gasolinera, cada restaurante de carretera, cada punto de referencia en mis rutas. Por eso lo que me pasó viniendo desde Torreón no tiene ninguna explicación lógica, y créeme que he intentado encontrarle sentido miles de veces. Había salido como a las 7 de la tarde de una junta que se alargó más de lo planeado. Tenía que regresar a Chihuahua esa misma noche, porque al día siguiente temprano tenía otra cita importante. Iba solo en mi camioneta, con la carretera medio vacía como es normal en esa ruta entre semana.
Llevaba puesta mi playlist de siempre, tomando café de un termo para mantenerme despierto. Todo iba perfecto, hasta que me di cuenta de que había olvidado cargar gasolina antes de salir. Miré el indicador, y estaba en un cuarto de tanque. Calculé que me alcanzaba, pero justo para llegar. No me quería arriesgar a quedarme varado en medio de la nada. Así que decidí parar en la primera gasolinera que encontrara. El problema es que en ese tramo no hay muchas. Y las que hay las conozco de memoria. Sabía que la más cercana estaba como a 40 kilómetros adelante. Seguí manejando, checando el medidor cada rato. Cuando llevaba como media hora, vi luces a lo lejos. Una gasolinera. Me extrañó porque no recordaba que hubiera una ahí. Pero pensé que tal vez era nueva, o que simplemente nunca me había fijado bien. Como que uno maneja en automático, después de tantos años haciendo la misma ruta. Me metí a la gasolinera, y lo primero que noté fue que estaba completamente vacía. Ni un solo carro aparte del mío. Había 2 bombas viejas, de esas antiguas con números que giran mecánicamente. La tiendita estaba iluminada pero se veía medio abandonada. Todo tenía un aspecto como de los 80, bien retro. Pensé que era raro, pero bueno, hay gasolineras viejitas por todos lados. Me bajé de la camioneta esperando que saliera el despachador, pero nadie apareció. Toqué el claxon suavemente. Nada. Caminé hacia la tiendita y toqué en la ventana. Las luces estaban prendidas, pero no había nadie adentro. Podía ver los anaqueles con productos, una caja registradora antigua, hasta había un calendario colgado en la pared, pero ni un alma. Regresé a mi camioneta pensando en largarme de ahí. Pero el indicador de gasolina ya estaba en rojo. No me iba a alcanzar para llegar a la siguiente estación. Me quedé ahí parado, sin saber qué hacer, cuando escuché que una de las bombas empezó a hacer ruido. Esos sonidos mecánicos de las bombas viejas cuando se activan. Me acerqué y vi que los números empezaron a moverse solos, marcando ceros. Sentí un escalofrío, pero pensé que tal vez era automática o algo así. Tomé la pistola de gasolina y la destapé de mi tanque. En ese momento escuché una voz detrás de mí que me dijo: «Son 200 pesos». Me giré de volada y había un señor parado ahí, un señor ya grande, como de unos 60 años, con un uniforme azul de despachador todo gastado. No lo había visto salir de ningún lado, simplemente estaba ahí. Le dije que sí, que me echara 200 pesos, aunque me pareció raro que me dijera la cantidad antes de empezar a despachar. El señor tomó la pistola y empezó a llenar mi tanque. No me miraba a los ojos, solo se quedaba viendo la bomba. Intenté hacer conversación. Le pregunté si era nueva la gasolinera, porque no la recordaba. Me contestó sin voltear a verme: «Lleva aquí mucho tiempo, solo que no todos la ven». Esa respuesta me dejó helado. ¿Cómo que no todos la ven? Le iba a preguntar qué quería decir con eso cuando la pistola hizo clic, indicando que ya estaba lleno. El señor la colgó de vuelta en la bomba y me repitió: «Son 200 pesos». Saqué mi cartera y le di un billete de 200. Lo tomó con su mano, y en ese momento vi algo que me hizo querer salir corriendo de ahí. Su mano estaba helada. Pude sentir el frío cuando rozó mis dedos, y sus uñas estaban negras, como quemadas. Me dijo gracias, y caminó hacia la tiendita. Yo me subí rápido a mi camioneta, y arranqué sin pensarlo 2 veces. Mientras salía de la gasolinera, miré por el espejo retrovisor, y vi al señor parado en la entrada de la tiendita, viéndome partir. Pero había algo mal en cómo se veía. Era como si estuviera desenfocado, borroso, como cuando ves algo a través de un vidrio empañado. Aceleré y me alejé de ahí lo más rápido que pude. Mi corazón latía rapidísimo. Prendí la radio para calmarme, buscando cualquier estación que me sacara de ese estado de pánico. Encontré una estación de noticias, y me concentré en escuchar, tratando de olvidar lo que acababa de pasar. Como a los 20 minutos llegué a la gasolinera que sí conocía, la que sabía que estaba ahí. Me detuve aunque ya tenía gasolina. Necesitaba ver gente normal, asegurarme de que todo estaba bien. El despachador que me atendió era un chavito joven, bien normal. Le comenté de la gasolinera anterior, le describí dónde estaba. Me miró confundido, y me dijo que no había ninguna gasolinera entre ese punto y Torreón, que la más cercana hacia atrás era una que estaba a más de 60 kilómetros.
Le insistí que yo acababa de cargar ahí hacía nada, que estaba bien iluminada. El chavito llamó a su encargado. El encargado era un señor ya mayor que llevaba años trabajando en esa gasolinera. Cuando le conté lo que había visto, su cara cambió completamente. Me dijo que esperara un momento y entró a la oficina. Salió con una foto vieja, amarillenta. Era una foto de una gasolinera, exactamente como la que yo acababa de ver. Me preguntó si era esa. Le dije que sí, que era idéntica. El señor me miró serio y me contó que esa gasolinera había existido hace como 30 años, pero se había incendiado una noche. El dueño, que también era el único despachador, murió en el incendio. Después de eso cerraron el lugar y eventualmente lo demolieron. Ya no quedaba nada ahí, solo terracería. Según él, varios conductores a lo largo de los años habían reportado ver esa gasolinera, siempre de noche, siempre vacía, siempre atendida por el mismo señor. No le creía al principio. Pensé que me estaba tomando el pelo, pero entonces saqué mi celular para mostrarle que tenía el ticket de pago. Busqué en mis bolsillos y no encontré nada. Revisé la camioneta completa, el tablero, la guantera, abajo de los asientos. No había ningún ticket. Tampoco tenía registro del pago en mi banca móvil, porque había pagado en efectivo. El billete de 200 pesos que le di al despachador simplemente había desaparecido. El encargado me ofreció un café y me dijo que me sentara un rato, que me veía muy pálido. Me quedé ahí como media hora, todavía en shock. Antes de irme, me dio un consejo que nunca voy a olvidar. Si vuelve a ver esa gasolinera, no se detenga. Siga de largo aunque se quede sin gasolina. Los que paran ahí siempre cuentan que algo no está bien, y hay quienes nunca han salido de ahí. Llegué a Chihuahua como a la 1 de la mañana, todavía temblando. Lo primero que hice al día siguiente fue investigar. Busqué en internet, en archivos de periódicos viejos, cualquier cosa sobre esa gasolinera. Encontré una nota de hace 32 años sobre el incendio. Había una foto del dueño. Era el mismo señor que me había despachado gasolina, con el mismo uniforme azul gastado. Desde entonces he pasado por ese tramo como 50 veces más. Siempre de día, nunca de noche. Y cada vez que paso por el lugar donde debería estar esa gasolinera, bajo la velocidad y miro, no hay nada, solo monte y tierra, pero sé que está ahí, esperando a que otro conductor necesite gasolina en medio de la noche. Y lo peor de todo es que a veces, cuando voy manejando solo en la carretera después del anochecer, veo luces a lo lejos que parecen de una gasolinera, y tengo que obligarme a no voltear, a seguir de largo, porque en el fondo sé que si me detengo otra vez, tal vez no regrese. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.